29. Solo para comenzar leyendo la escritura donde nos quedamos la semana pasada. Éxodo 29. Y vamos a leer a partir del versículo 38. ¿Les parece bien? Solo para retomar lo que vimos la semana pasada. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ahora el versículo 1 del capítulo 30 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás, versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová, por vuestras, ¿qué dice ahí? Por vuestras generaciones. Perfecto. Estuvimos viendo el holocausto continuo en el tabernáculo de Moisés. ¿Recuerda usted? Me gusta que me respondan, amados. 2 años y no entienden. Pero ahora vamos a ver el holocausto continuo en el tabernáculo de David. Y yo quise parar la semana pasada, aunque teníamos tiempo, parar en el tabernáculo de Moisés, porque si no íbamos a dejar a la mitad de esto, y es importante que sea un tema de corrido. Y vamos a ver el holocausto continuo en el tabernáculo de David el día de hoy. Cuando David trasladó el arca a la ciudad de David, tenía un problema. Lo único que tenía en su tabernáculo era el lugar santísimo. Una cosa era poner el arca en su jardín, pero otra cosa era construir sus propios muebles y armar otro tabernáculo. Porque el tabernáculo de Moisés estaba levantado, funcionando en Gabaón. Dicho sea de paso, el tabernáculo en Gabaón solo le faltaba el arca del pacto, nada más ese detallito le faltaba al tabernáculo que estaba en Gabaón, un pequeño puntico, o sea, casi nada. Le faltaba el arca del pacto, que pues recordemos que también significaba una cosa muy sencilla: la gloria de Dios. Y esto es interesante porque muchas veces, bueno, si usted estaba en Israel en el tiempo de David, podía ir al lugar de David, a la fortaleza de David, Sión, y ir al tabernáculo de David. Pero si usted quería ir a Gabaón, vería el tabernáculo de Moisés. Y yo creo que aún en esa época, ir hacia Gabaón y ver a los sacerdotes en el altar de bronce, en el altar del incienso, ofreciendo los corderos, el holocausto continuo, los corderos en la mañana y en la tarde, el incienso en la mañana y en la tarde, y ver todo el ritual, ver todos los ritos de la purificación. Ha de haber sido impresionante, ¿sí o no? Y ver toda la majestuosidad del tabernáculo, sus muebles, ver sus velos, sus estacas, porque todo era de maderas especiales, estacas así, cuerdas así,
las pieles de tejón, el lavacro, ver todo eso, yo creo que sería increíble, ¿no es así? Pero la gloria no estaba ahí. El arca del pacto no estaba ahí. Y estaba el ritual ahí. Estaba todo el teje y maneje del rito. Pero la gloria no estaba ahí. Y no había estado por 20 años. Porque el arca había sido dejada en otro lugar. ¿Se acuerdan en los días de Saúl? La habían abandonado. David dijo, porque desde los días de Saúl no nos hemos olvidado y no hemos hecho caso de ella. 20 años. Que nuestras vidas e iglesias no lleguen a tener esta condición, amados. Porque puede haber rito. Puede haber, como en el tabernáculo de Gabaón, todos los muebles, todo. Y Dios lo había ordenado así. Y no estaban haciendo algo mal. Las cosas las estaban haciendo conforme a lo escrito, pero la gloria no estaba. David podía haber trasladado el tabernáculo de Moisés completo a su jardín, ¿sí o no? Podía haberlo hecho, era el rey. Pero obviamente Dios no le había hablado algo acerca de eso. O podía haber construido otros altares. Bueno, allá hay el altar de bronce y el altar del incienso, el altar de oro. Pues voy a construir un altar, porque acuérdense que un templo o un tabernáculo sin altar no es nada, ¿verdad? Podía haber construido otros altares, pero tampoco esa era la voluntad de Dios, del Señor. ¿Cómo ministrar? Aquí viene la pregunta importante del tabernáculo de David. ¿Cómo ministrar al Señor con las 2 nubes cada mañana y cada tarde? Porque era necesario que se estaba el arca del pacto, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. Había que levantar un altar. Se necesitaban 2 nubes de incienso y la nube de la ofrenda quemada, del cordero, cada mañana y cada tarde. El Señor lo había ordenado. Entonces, ¿cómo ministrar al Señor con las 2 nubes cada mañana y cada tarde? No tenía ni el altar de bronce ni el altar de oro. Su problema era cómo agradar al Señor con los sacrificios que Él había ordenado para su templo. Cómo levantar las 2 nubes cada mañana y cada tarde conforme al patrón de la morada de Dios. Recordemos que hemos estado viendo ya desde hace buen rato que Dios tiene un orden, el orden divino para todas las cosas. De hecho hay 3 pasos. Orden manifiesto, juicio divino y gloria. Son 3 pasos. El orden de Dios, después viene el juicio de Dios, positivo o negativo, por causa del orden o la falta de él, y después la gloria de Dios. Hay un hermano que tiene una frase que él acuñó, se llama Dan Duque, allá en Brasil, y yo quiero decirla, porque me encanta. Dice él, sin sacrificio no hay fuego, y sin fuego no hay gloria. Sin sacrificio no hay fuego, porque ¿para qué es el fuego? Para consumir el sacrificio. Sin sacrificio no hay fuego. A veces decimos, Señor, manda el fuego, y Dios dice, pues ¿dónde está el sacrificio? Estás muy vivo, no te pones en el altar, andas nada más alrededor, manda el fuego, pero que a mí no me pegue, a 2 metros, ¿no? Sacrificio, sin sacrificio no hay fuego, y sin fuego no hay gloria. Y el fuego también habla de muerte, de santificación. La santificación es muerte. ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a hacer David? ¿Cómo él podría ofrecer esas nubes cada mañana y cada tarde? ¿Cómo hacer las cosas conforme al patrón de Dios? Recuerden que David conocía la historia, conocía lo que le había pasado a los hijos de Aarón cuando ofrecieron incienso extraño. Entonces, si habían ofrecido un incienso extraño y Dios los había destruido, los había quemado, imagínense lo que hubiera hecho Dios si él hubiera hecho un altar fuera de la voluntad de Dios. David sabía. Ahora recuerda otro detalle. David ya había llevado el arca al jardín de su casa, pero le había costado la muerte de un hombre por haber traído el arca en un carro nuevo con bueyes nuevos. Él ya había visto la ira de Dios. Entonces, ¿cómo David podría ofrecer estas 2 nubes? David buscó al Señor y encontró la respuesta de lo que Dios había pedido. Sin embargo,
Él descubrió el cumplimiento y no la sombra. Amén. El cumplimiento y no la sombra. Recordemos que David es un ejemplo de la iglesia. Vamos a buscar el Salmo 141. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? 141, versículo 2. Gracias. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La versión de la Biblia de las Américas dice lo siguiente: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar mis manos, no dice el don de mis manos, dice el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. En vez de la nube de incienso del altar de oro, David le ofrecía a Dios oración. Apúntelo, ese es un ingrediente del holocausto continuo, oración. En lugar del incienso, en lugar de la nube del incienso, David le ofrecía oración. La oración es el incienso del Nuevo Testamento. Amén. La oración es el incienso neotestamentario. Es la oración de los santos. Vamos a ver otro versículo importante ahí en Apocalipsis 8. Apocalipsis 8. Versículo 4. Cuando lo tenga, diga ya. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El humo del incienso con las oraciones de los santos. David entendió esto en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. Él entendió que su oración era el incienso. Él entendió, este incienso que sube al cielo, sí es olor grato, pero es una representación de lo que Dios está buscando del corazón del hombre. Nuestra oración. Era el incienso espiritual y celestial para David, la oración, la intercesión. Esa era una de las nubes, la nube de la ofrenda quemada. ¿Cuál sería? En vez de la nube del holocausto, David le ofrecía a Dios el alzar sus manos. Esto no quiere decir sencillamente que él levantaba sus manos y después de unos minutos las bajaba en vez del holocausto. Con la ayuda de otra escritura relacionada con David, el holocausto continuo y el templo del Señor, entendemos a qué se refiere David con esto. En todo el capítulo 23 de Primera de Crónicas, David dio varias instrucciones. Después lo estudia en casa. Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 23. Después lo va a estudiar en casa. En todo ese capítulo David da instrucciones acerca del templo de Salomón. Recuerda que fue el templo de Salomón. Fue la fusión del tabernáculo y de Moisés y el tabernáculo de David. Fue una fusión ahora en una casa de piedra cubierta de oro. Fue la fusión. Pero ese templo que Salomón levantó, lo levantó, pero de acuerdo ahora al patrón, no del tabernáculo, sino al patrón del tabernáculo junto con la revelación del tabernáculo de David. David dio instrucciones y era una combinación de la ley y de la gracia, o sea, de los sacrificios de la ley, porque se ofrecía el cordero y el incienso, pero también se le mezcló lo que David pidió, que es el cumplimiento, que era la intercesión y la alabanza. En este templo se ofrecían los sacrificios conforme a la ley de Moisés, pero con gozo, conforme a la disposición de David. Una de las instrucciones giradas a los sacerdotes en el templo fue la siguiente. Vamos a Primera de Crónicas 23, versículo 30. Primera de Crónicas 23, 30.
¿Lo tiene? Y para asistir. Alguien va a decir, no, pues ya la hice, yo asisto a la iglesia. Pero vamos a ver lo que significa asistir. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. ¿Por qué cada mañana y cada tarde? Porque el holocausto continuo se ofrecía en las mañanas, por ahí de las 9, y en la tarde, por ahí de las 6. Para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Asistir. Según David, los sacerdotes debían pararse, que es la traducción de la palabra hebrea asistir. Pararse. Debían pararse delante del Señor para tributarle acciones de gracias y alabanzas. Esto debían hacerlo cada mañana y cada tarde. Como ya sabemos, es el tiempo del holocausto continuo. Al encajar este verso con el Salmo 141:2, entendemos que la nube del holocausto continuo consiste en pararnos como sacerdotes delante del Señor, levantar nuestras manos y darle a Él alabanzas y acciones de gracias. Ese es el holocausto continuo. Al parafrasear el Salmo 141, versículo 2, David dice: Señor, que de este templo, o sea el mismo, mi oración sea una nube, y que el levantamiento de mis manos, la alabanza, sea la otra nube de tu morada. El sacrificio de la mañana y de la tarde para David eran oración y alabanza. Este es el cumplimiento espiritual del holocausto continuo en el templo de Dios, como veremos a continuación en el Nuevo Testamento. Ahora apunte ahí el holocausto continuo en la vida del creyente. Hay varias escrituras en el Nuevo Testamento donde se nos exhorta a acercarnos a Dios por medio de los sacrificios espirituales del tabernáculo de David. Busque Romanos 12:1. Esa es una escritura que me encanta a mí. La cito siempre. Pero quiero que usted la ubique para que, si puede subrayarla, subráyela. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? ¿Las hermanas? Ok. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros mismos cuerpos deben ser ofrecidos a Dios en nuestro culto racional. Nuestra vida presentada a Dios a través de Jesucristo es el cumplimiento de los 2 corderos que se ofrecían cada mañana y cada tarde. Vamos a ver ahora Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 10 y versículo 15. Después usted lee los versículos que están entre el 10 y el 15. Pero mire lo que dice el versículo 10. Tenemos un altar. Aquí el escritor de Hebreos está declarando que la iglesia del Nuevo Testamento, usted y yo, seguimos teniendo un altar. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La Biblia de las Américas dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, por tanto ofrezcamos, fíjese cómo dice,
la Biblia de las Américas, ofrezcamos continuamente, no dice siempre, dice continuamente, mediante Él, Jesucristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. En el libro de Hebreos recibimos una revelación del cambio del tabernáculo, sacerdocio y sacrificios físicos. El tabernáculo, sacerdocio, al tabernáculo y sacerdocio y sacrificios espirituales. Hermanos, quiero que ustedes entiendan esto. El libro de Hebreos, por eso se llama Hebreos, porque fue escrito a los judíos, cristianos, pero que no entendían el cambio de sacerdocio, porque seguía habiendo templo, no tiempo. Acuérdense que en el año de 70 se destruyó el templo. Todo esto fue escrito antes de la destrucción del templo. Entonces el escritor de Hebreos, que muchos dicen que fue Apolos, otros que fue Pablo, no le firmó la autoría de este libro, porque él sabía que si ponía la persona, que si ponías la autoría de quién era, no iban a aceptar el libro. Yo creo que fue Pablo, porque si hubiera sido otro le hubiera puesto el nombre. Pablo era el que les caía gordo a todos los judíos. Y les escribe para explicarles, hey, eso era sombra. Lo real ahora es esto. Y el escritor de Hebreos explica que cambió el holocausto continuo. Dice, continuamente ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. Él explica, ahora es la alabanza, es la oración. Ya no se preocupen con aquello otro. Si bien podían hacerlo, los judíos de aquella época podían ofrecer los sacrificios porque era parte de su legado, pero debían entender que eso ya no salvaba, que eso ya era el cascarón. La esencia había sido manifestada. Amén. ¿Dónde estoy? Por eso el versículo 10 de Hebreos 13 dice que tenemos un altar para ofrecer sacrificios continuamente, ya no de animales, sino sacrificios espirituales, el sacrificio de alabanza, tal como David dijo en 1 Crónicas 23 respecto al holocausto continuo. Quiero pues, dijo David, que se presenten para asistir, para pararse todos los días delante del Señor y tributar alabanzas. Ahora, esa escritura de 1 Crónicas capítulo 23, versículo creo que es 30, está igualita a la de 1 Timoteo 2.8. Vamos ahí a 1 Timoteo 2.8. Primera de Timoteo 2.8. ¿Qué dice ahí? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, hermanas, ¿me permiten leer el siguiente versículo? ¿Puedo? ¿Sí me dejan? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Amadas, esta palabra no es solo para las mujeres, en este sentido. La iglesia se ha metido, de alguna forma, caemos todos nosotros, y yo me incluyo, caemos en el fariseísmo. Le voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan qué fue una de las cosas que le reclamó Jesús a los fariseos? Ensanchan sus filacterias. ¿Se acuerdan? ¿Qué son las filacterias? Las mangotas. O sea, había una ropa sacerdotal, pero los fariseos ni siquiera eran los sacerdotes, era la secta de los fariseos. Se vestían de ropas que los distinguieran de todos los demás, y luego cuando ya estaban distinguiéndose de todos los demás, entre ellos pues se veían iguales, pues se empezaban a ensanchar más la filacteria.
para verse más distinguido que el otro fariseo. Y de repente al otro domingo, ya se ensanchó la filacteria. Y al otro domingo el otro ya venía con la filacteria más anchota. Y le ponían ya cordón de oro y aquí y acá. Y de repente en la iglesia del Nuevo Testamento se empezó a introducir también eso. De repente ya las hermanitas, pues la hermana fulana de tal llegó con una no sé de ropa yo, pero con una, ayúdenme, sí, no, pero de marcas caras. Nike, ¿cuál Nike? ¿Qué es eso? Si no todos juegan fútbol, querido. Chanel, ¿hay ropa Chanel? Ok, Gucci. ¿Qué otra ropa? A ver, ustedes díganme, no se hagan. Y todos rojos aquí, ¿por qué? Nada más díganme, no. Y de repente la hermana ya trajo esto y la hermanita la otra semana fue con su tarjeta de Sears al mercado hebreo ahí en el templo, ¿no? Y se compró una chambrita de Egipto que era marca no sé qué. Y de repente, caray, ya la hermana se vino, fue a la estética. Sí me permite. Y ya se trajo otro peinado. Y de repente otras hizo unas bolas aquí. Lo de Star Wars nació allá, la muchacha que trae unas bolas aquí, que parecen audífonos gigantes, ¿no? ¿Han visto esas películas que hablan del tiempo de Europa, donde se ponían hasta barcos las mujeres en su peinado? Se ponían barcos, torres y... ¿A poco no es loco? Bueno, yo no sé si usted entienda, el escritor de Timoteo, Pablo, al decir a Timoteo le dice: hey, vayan a la reunión a orar y a adorar al Señor. No vayan a mostrar su peinado, a ver con quién compiten, a ver quién se vistió mejor, a ver qué ropa es más cara. Y luego algunas ya iban sin pudor, ya mostrando todo. Y los hermanos pues no podían orar. En serio. ¿Sabe, hermanas? ¿Sabe que si usted no se viste con pudor, usted es causa de tropiezo para hermanos aquí en la iglesia? Porque para los de afuera ya están todos caídos, están todos tropezados ya. Pero aquí en la congregación viene el hermano con una necesidad de Dios y lo que encuentra es a la hermana fulana de tal. Pues no, hermanos. Pero aquí la escritura de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y Pablo también hace mención de las manos, dice: levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo mismo que David entendió para asistir cada mañana y cada tarde y tributar alabanzas al Señor. Amén. Este es el deseo del Espíritu Santo expresado a través de Pablo. Que oremos en todo lugar, constantemente, y levantemos nuestras manos al Señor. Este es el holocausto continuo. Vamos a ver el Salmo 50. Salmo 50. Versículo 5. ¿Qué dice ahí? Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Fíjese, aquí el Señor está hablando a través de Asaf, el levita, y está diciendo: júntenme a mis santos, que es lo que Dios hace cada domingo con su iglesia, ¿no es así? O cada día de reunión. Junta a sus santos, los que hacen con Dios pacto, pero mezclado con sacrificio. ¿Cuál es este pacto? Es el pacto de David. ¿Cómo podemos hacer un pacto con sacrificio? Mire lo que dice el versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Si usamos nuestras bocas para ministrar al Señor, escuche, si usamos nuestros labios para ministrar al Señor cada mañana
y cada tarde, día tras día, el pacto de David llegará a ser una realidad en nosotros y la vida de Cristo se manifestará a través de nuestra vida para este mundo necesitado y moribundo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Amados, yo estaba platicando con un hermano de aquí de la congregación en días recientes. Y él me dijo algo, dice: Fabián, tú hablaste tal día de que mínimo debemos de orar 1 hora diario. Y eso me golpeó bastante. Dice: yo siempre he orado, pero sí me jaló las orejas esa palabra y decidí comenzarlo a hacer. Y la verdad es que algo está sucediendo. Dice, algo está cambiando con nosotros dos. Está hablando también de su cónyuge. Y yo creo que, porque está sucediendo que de repente en la mañana ya no nos podemos quedar dormidos. Nos despertamos muy temprano, de repente ya no podemos dormir y sabemos que es el Señor que quiere que nos levantemos a orar. Ahora, francamente, siendo bien honesto, me está faltando la parte de la tarde a mí. Me está faltando porque uno se excusa diciendo: yo oro todo el día, o sea, estoy orando, estoy hablando con el Señor, pero falta un tiempo, así como en la mañana, en la tarde, necesitamos comenzar el día sacrificando al Señor y terminar el día, que es más o menos por la tarde, terminar el día con el Señor, sin haber una religiosidad de cuánto tiempo. Les voy a decir por qué dije 1 hora. 1 hora yo estoy pensando en un mínimo de 24 horas que usamos, por lo menos debe de haber un tiempo mínimo de 1 hora. Ahora no son exactamente 60 minutos, es un tiempo donde el Espíritu Santo vino, te llenó, tú sentiste que le diste todo y tú ya estás contento. Pueden ser menos de 60 o puede ser más de 60 minutos, pero es un tiempo. Y lo mismo durante la tarde, porque el holocausto continuo Dios lo pidió en la mañana y en la tarde. ¿Por qué habrá sido? Porque Él sabe de nuestros ciclos. Él sabe de nuestro ciclo diario. Sabe que cuando comenzamos algo, necesitamos comenzarlo con Él, y cuando terminamos algo, necesitamos terminarlo con Él. Y Él sabe que si sacrificamos a Dios alabanza y cumplimos con nuestras promesas, que es pagar los votos. Un voto es una promesa a Dios. Por ejemplo, sucede conmigo que en la mañana oramos cosas que durante el día yo soy probado. Sucede todos los días. Yo oro una cosa: Señor, y ayúdanos para que esto no sé qué y acá, y en el día empieza a suceder lo contrario, que yo sé que Dios lo está permitiendo para que yo cumpla lo que prometí. Ahora, si sucedió, gloria a Dios. Si no sucedió, en el holocausto continuo de la tarde yo tengo que decirle al Señor: Señor, no pude, pero mañana le voy a echar ganas, ayúdame, Señor. Señor, y yo quiero ser mejor, yo quiero estar. ¿Sí me explico? Se abre un ciclo y se cierra un ciclo. ¿Cuántos desayunan? ¿Por qué? ¿Por qué desayunas? ¿Por qué no te esperas a la comida? Ahora, después de comer, ¿cuántos cenan? ¿Pero por qué si ya comiste? Así como en lo físico, para abrir el ciclo del día necesitamos desayunar. Y para cerrar nuestro ciclo necesitamos cenar. Así también. Ahora, hay otras personas como Daniel, que él sabía que a mediodía no estaba satisfecho, se ponía a orar una tercera vez, en la mañana, mediodía y en la tarde. Dice la palabra que cuando fue amenazado, él abrió las ventanas y, como era su costumbre, oró tres veces al día, viendo hacia Israel, hacia la tierra santa. Por eso es importante. ¿Qué tiempo tenemos ya? Okay. El holocausto continuo era el corazón del servicio ordenado por Dios. Al abrir cada día de las puertas del templo, lo primero que hacían los sacerdotes era ofrecer el holocausto. Terminaban cada día ofreciéndolo también antes de cerrar las puertas del templo. ¿Por qué era tan importante ofrecerle a Dios el holocausto continuo, día tras día, sin fallar? Algunas razones de su importancia son las siguientes. 1, es el lugar donde Dios va a hablarnos, ya lo hemos visto. Éxodo 29:42, solamente lo voy a leer, escúchelo, ya lo hemos leído. Este será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Es el lugar donde Dios nos va a hablar.
En el contexto del holocausto continuo, Éxodo 29:42, en el contexto del holocausto continuo, el Señor dice que va a encontrarse con nosotros y nos va a hablar. Ofrecerle a Dios alabanza y acercarnos a Él en oración por 1, 2 o 3 días no es mayor problema, ¿sí o no? De repente voy a orar, voy a ofrecer a Dios 1 hora diaria, amén. El primer día, tan, 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 tan. Y el primer día subimos las escaleras y ¡wow! Y el segundo también, el tercero. No obstante, hacerlo día tras día requiere perseverancia. Cuesta ofrecerle al Señor el holocausto todos los días, levantarse más temprano, pararse, levantar las manos y ministrar a Dios diariamente. Sin embargo, hay algo que nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante: los encuentros frescos con Él. Eso es lo que nos va a dar fuerzas. Hay veces en la mañana que, ¿cuántos vieron la película de Wall-E? Bueno, de repente viene, se acuesta Wall-E, cuando despierta está sin energía porque él se llena su batería con la luz solar. Entonces levanta y se golpea con todos lados. Luego va y se agarra de un lugar y está buscando sus zapatos, que son en realidad unas poleas, una cosa así, y no pueden encontrar el zapato. Así yo me levanto en la mañana. Yo en la mañana de hecho ni me levanto así. Me levanto así aventándome con la mano. Y me quedo así sentado en la cama. Y de repente, Fabián, despierta. Sentado estoy dormido. Luego voy al baño y me siento. Y estoy tratando de despertar ahí y mi esposa me toca la puerta. Fabián, ni hago nada, no, estoy ahí sentado. Ahí me echo agua, ahí voy así, todo noqueado. Pero cuando llegamos aquí en la mañana, agarramos la guitarra y con la primera nota, empieza a venir la frescura. ¿Cuántos de los que vienen aquí no pueden decir amén? Se empieza a sentir la frescura desde la primera canción y ya como que wow. Es algo precioso. Las visitaciones del Espíritu Santo serán para nosotros como agua refrescante en el desierto. Dios dice que en el lugar del holocausto Él va a encontrarse con nosotros y va a hablarnos. Esa es la vida. Esa es la vida a la que se refiere el proverbista al decir: bienaventurado el que me escucha, el que me halla, hallará la vida. Proverbios 8, 34 y 35. Bienaventurado el que me escucha, el que me halla, hallará la vida. Si no estamos escuchando su voz, no tenemos la vida. Tendremos rito, forma, ceremonia, religión, pero eso no es vida. Necesitamos tener comunión verdadera con nuestro Creador. Amén. Voy a cerrar con esta idea y ministrar un poco aquí. Amados, cuando vengamos a la reunión, y no solo en la reunión, también en tus tiempos de oración, yo te pido algo. Clama al Señor siempre: Señor, háblame, tócame, dime algo nuevo, dime algo fresco, Señor. Si no lo haces, hazlo. Hermanos, no se trata de cantar una canción de principio a final bien. Hay muchos que a veces nos preocupamos si estamos afinados porque a lo mejor se van a reír de nosotros. Olvídate, en el cielo hay un ángel con un ecualizador gigante. Para algunos tiene 3. Pero lo importante es sentir el toque de Dios, sentir la voz de Dios. ¿Cómo se siente la voz de Dios? A mí me sucede que en la oración en las mañanas, a veces estoy orando, hablando con el Señor, y mucho de lo que estoy hablando no es la gran cosa. O sea, no te has sentido que cuando estás orando, a veces estás orando y como que es mucha paja. Sí estás diciendo: Señor, yo te alabo, te exalto, eres bendito, eres excelso, y está bien, pero como que no está sucediendo nada, y tú sigues y bueno, y de repente: Padre, porque necesito
caminar en tu amor. Y en ese momento que dijiste, necesito caminar en tu amor, sentiste como que algo te dijo, por ahí, caliente, caliente, caliente. Y a mí me pasa, necesito caminar en tu amor, porque tu amor echa fuera el temor. Sí, eso, es por ahí. Y Señor, yo ya no quiero andar bajo temor, sino andar en libertad, porque a libertad me llamaste. Amén, hijo. Y sigues en esa vena, y el río empieza a crecer, y tus palabras tú estás escuchando la respuesta. Sí, hijo, te voy a dar mi amor. Sí, vas a ser libre. Todo temor va a salir de tu vida. No tengas miedo de lo que va a suceder en tu vida. Yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Mientras estás orando, el Señor te lo va hablando. Sientes la respuesta. Y no hay palabras. Dice, por todos los cielos, dice, no hay lenguaje ni palabras. Salmo 19. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué está diciendo esta palabra de Proverbios, de Salmo 19? Que humanamente no se oye la voz de Dios, pero en el Espíritu Él está hablando. Y de una forma increíble, y particularmente a cada uno de nosotros. Yo a veces me asusto cuando le habla particularmente a ciertos hermanos, porque gritan y me asustan. Pero yo respeto, porque sé que Dios le está hablando a la hermana Betty. Sé que Dios le está tocando, amén. Y yo digo, amén, más. Dale más, Señor. De repente mi suegra empieza a llorar por allá, y digo, pues ¿por qué está llorando si no dije nada? Pero el Señor le está hablando a ella. Y de repente mi esposa, sí, Señor, Padre, sí. De repente don Ezequiel está con la Biblia leyendo, porque a él le encanta leer la Biblia, y lee unos salmos, y de repente empieza a llorar, y pues, ¿por qué lloró? Porque Dios le está hablando a él. Ya ves, a mí también empieza a hablar, y eso es lo que cambia, el toque fresco del Espíritu, la voz de Dios. Si no oímos su voz, no podremos continuar. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Tan importante fue que Jesús no comenzó su ministerio hasta que escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Cuando Jesús escuchó las palabras celestiales, cuando vio que el Espíritu Santo descendía en forma corporal como paloma, Él dijo, ¿dónde está ese desierto para ser tentado? Que ya necesito empezar. Y esas palabras fueron lo suficiente para que Él pudiera derrotar a su adversario al comienzo. Jesús no derrotó a Satanás en la cruz. Él ya lo había derrotado en el desierto. Derrotó la paga del pecado, de tu pecado en la cruz. Eso sí, Él derrotó la paga de tu pecado y de tu muerte en la cruz. Pero Él ya había derrotado a Satanás. De hecho, antes de ir a la cruz le dijo a sus discípulos, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí, levantaos de aquí. Y salieron de ese lugar. Él nada tiene en mí, él ya lo había vencido, ya le había ganado, ya lo había destrozado. ¿Y sabes cómo lo destrozó? Con la palabra de Dios. Escrito está. No le dijo, ¿sabes qué, Satanás? Yo pienso que esa onda de arrodillarme delante de ti como que no me suena. Como que trae truco, ¿ves? No, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. En el holocausto continuo lo que se trata es de escuchar la palabra viva de Dios. El toque fresco del Espíritu, cada mañana y cada tarde. Eso va a generar en ti la vida de Cristo, en ti y en mí. Va a generar la vida de Cristo, te va a hacer un vencedor. No una predicación emocionante de tu pastor. La presencia de Dios en el holocausto continuo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Espera un momento. Aleluya. Gracias, Señor.
que sea lleno. Heme aquí con ardiente sed, fuente divina de tu
gloria. ¿Por qué no levantamos un momento las manos al cielo? Señor, estamos aquí delante de ti como sacerdotes para ministrarte a ti con nuestra oración y con nuestra alabanza, con nuestra vida en sacrificio delante de ti. Y declaramos que solo tú eres digno, Señor. Declaramos, Señor, que te buscaremos. Y, Señor, buscaremos ministrarte a ti en el holocausto continuo, Señor, todos los días de nuestra vida, para encontrarnos contigo y que tú nos hables, que tú habites con nosotros, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, bendice a tus hijos en esta noche. Llévalos en paz a sus hogares y que todo lo que tu Espíritu Santo habló a sus corazones se quede sellado, Padre, con fuego en sus corazones, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.